Los ETFs son instrumentos financieros que te permiten tener una gran diversificación para tu portafolio de inversiones. Con tan solo muy pocos pesos o dólares, tú puedes tener acceso a miles de acciones de todo el mundo y con costos de administración muy bajos. Así que lo que vamos a hacer hoy es mostrarte los mejores ETFs que en mi opinión puedes tú comprar en este momento para que tengas acceso a muchísima diversificación y tengas esos rendimientos que tú quieres ir armando y hacer crecer mes con mes, año con año, hasta que tú te retires con un patrimonio muy importante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si tú estás interesado en esto, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Entonces, comenzando primeramente, ¿qué son los ETFs? Bueno, estos por sus siglas en inglés significan Exchange Traded Funds y son tal cual fondos indexados que se cotizan en la bolsa de valores. Tiene la ventaja de que se pueden manejar exactamente como una acción en donde tú los compras cuando el mercado está abierto y tú tienes esos beneficios de que puedes comprar y vender en cualquier momento. Pero la gran ventaja es que tú estás accediendo a muchísimas acciones, ya que estos ETFs son como unas canastas en donde tú vas a tener exposición a índices bursátiles, los más importantes en el mundo, como el S&P 500, como el Dow Jones, pero también tú vas a tener ese nivel enorme de diversificación para que tú no tengas un riesgo específico cuando compras una acción en específico. Así que si tú estás interesado mucho en conocer un poco más de los ETFs, voy a dejar un video aquí en las cartas donde yo expliqué exactamente qué eran los ETFs, cuáles eran sus ventajas sobre otros instrumentos financieros y mucha más información. Pero ahorita nos vamos a enfocar en cuáles son los mejores ETFs que tú puedes comprar en el 2020, empezando con el ETF del S&P 500. Si tú estás muy interesado en tener exposición en el mercado bursátil más grande de todo el mundo, que es el de Estados Unidos, probablemente tú estás interesado en comprar ETFs que repliquen el S&P 500, que es el índice más importante también a nivel mundial y es de Estados Unidos. Entonces, si tú compras estos ETFs del S&P 500, tú vas a tener acceso y exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por su nivel de capitalización. De esta manera vas a tener muchísima diversificación, ya que son 500 acciones, pero sin necesidad de comprar esas 500 acciones individualmente. También tú puedes tener exposición al tipo de cambio, ya que este ETF, al ser cotizado en la bolsa de Estados Unidos, este es valorizado en dólares. Entonces, si tú manejas otra moneda, esto te va a ayudar porque vas a tener doble apreciación. La primera por el tipo de cambio, cuando obviamente cualquier moneda fluctúa a comparación del dólar, pero también por las apreciaciones cuando las economías, específicamente la de Estados Unidos, siga creciendo año con año. El mejor ETF del S&P 500, en mi opinión, es el IVV de iShares. Este te permite tener exposición al S&P 500, tiene un gasto o un costo de administración de 0.03%, haciéndolo uno de los ETFs más baratos que existen actualmente en el mercado, y tiene un dividend yield o una proporción de dividendo de alrededor de 1.8%. Tú también podrías considerar comprar VOO o SPY, que son exactamente ETFs que replican el S&P 500, pero en mi opinión no son tan buenos en este momento. Y si quieres tener más información o estás interesado en saber las comparaciones o cuál es el mejor de estos tres, también voy a dejar un video en las cartas donde expliqué exactamente cuáles eran las ventajas de invertir en el S&P 500 y cuál de estos tres es el mejor. Pero si lo que tú buscas es tener la mayor diversificación posible, probablemente tú estés más interesado en invertir en todo el mundo, ya que no existe mayor diversificación que invertir en todo el mundo. Cuando tú haces esto,
vas a tener acceso y exposición a todos los países del mundo que tienen bolsas de valores. Esto incluye mercados desarrollados como Estados Unidos, Europa, Japón, pero también incluye mercados emergentes como lo son China, Taiwán, Corea, Brasil, incluso México. Entonces, este ETF te va a permitir tener muchísima diversificación si es lo que tú buscas. Su mayor peso sigue siendo en Estados Unidos, pero pues también tienes acceso a todos los demás mercados y esto es muy bueno. El mejor ETF para tú invertir en todo el mundo es VT de Vanguard y este tiene en este momento un costo de administración de 0.08% y un dividend yield o una proporción de dividendo de alrededor de 2%. Probablemente a ti también te interese invertir solamente en mercados emergentes donde las probabilidades de conseguir mayores crecimientos y rendimientos en tus inversiones es mayor, pero también existe mayor riesgo. Su mayor peso lo tiene en los países como China, Taiwán, India y Brasil, pero también tiene exposición a bolsas de valores como México, Colombia, Venezuela, en fin, muchísimos otros países. Entonces, si a ti te interesa tener acceso a estos mercados emergentes porque estás muy interesado en tener ese rendimiento potencial muy elevado, pero a cuestas de tener un poco mayor de riesgo, esto puede ser bastante bueno para ti. VWO de Vanguard también es la mejor opción que creo yo puedes conseguir ahorita, aunque los costos de administración ya son un poco más elevados, de 0.10%, pero la proporción de dividendo o el dividend yield en este momento se encuentra alrededor de 4%, que es bastante elevado. Ahora, si tú lo que buscas es tener un crecimiento de tu portafolio mes con mes o cuarto con cuarto o año con año, probablemente a ti te interese invertir en empresas o en ETFs que estén pagando dividendos altos. Esto te va a permitir tener ingresos estables y constantes de tus inversiones sin requerir tener muchísimo riesgo o comprar específicamente acciones. Probablemente estés invirtiendo en empresas más consolidadas, establecidas o maduras que probablemente no tengan tanta probabilidad de seguir creciendo exponencialmente como otras empresas tecnológicas o de crecimiento, pero lo que estás buscando es estabilidad económica e ingresos bastante constantes. Entonces, esto es muy bueno si tú lo que buscas es tener ese flujo de efectivo positivo que mes con mes te esté pagando este ETF o cuarto con cuarto, para que en teoría pudieras tener un ingreso completamente estable y para siempre. VYM o HDV son las mejores opciones que tú puedes considerar para comprar un ETF que tenga dividendos bastante altos y si te interesa este crecimiento de ingresos pasivos. Pero yo honestamente me inclinaría un poco más en el ETF VYM, ya que este no tiene tanta exposición a empresas energéticas. Probablemente las empresas energéticas ahorita no sean tan buena opción invertir, ya que sí ofrecen dividendos bastante elevados, pero su crecimiento o probabilidad de seguir creciendo probablemente ya sea muy baja, porque ahorita ya estamos enfocándonos en energías más renovables como electricidad, energía solar, eólica. Entonces todas estas que se enfocan en petróleo o en energías mucho más tradicionales probablemente ya estén de salida y es por eso que yo recomiendo tener un portafolio, si va a ser de dividendos, mucho más diversificado y no tan enfocado en empresas energéticas. VYM en este momento tiene un costo de administración de 0.06% y tiene dividendos de alrededor de 3.51%, que es bastante bueno. Pero si lo que tú estás buscando es tener crecimiento de tus rendimientos por apreciación, o sea, por el valor del ETF o de la acción, probablemente tú estés buscando empresas que tienen muchísimo mayor potencial de seguir creciendo con el tiempo y estas probablemente estén en el sector tecnológico principalmente. Así que los ETFs que más recomiendo en este sector o de este tipo de apreciación de valor pueden ser QQQ, o sea, triple Q, o también puede ser WGT. Esto es exactamente lo que están haciendo, es invertir o tener exposición en el sector tecnológico, principalmente de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Así que estos tienen muchísima probabilidad de rendimiento, pero también tienen mayor riesgo. Otra alternativa importante podría ser WUG,
que este también es de alto crecimiento, pero tiene un poco más de diversificación o sus pesos entre los diferentes sectores es un poco más equilibrado, entonces no tendrías tanto riesgo, probablemente no serían rendimientos potenciales tan elevados como los otros dos, pero esto también te permite tener un poco mayor de diversificación. QQQ en este momento tiene relativamente un costo de administración bastante alto y es uno de los más altos de los ETFs que voy a mencionar en este video, con 0.20%, y en este momento está pagando un dividend yield o proporción del dividendo de alrededor de 0.5%, que es bastante bajo. Mientras que WGT en este momento el costo de administración es a la mitad de QQQ, que es de 0.10%, y su proporción de dividendos es de 0.9%, que es casi el doble. Entonces es importante considerar esto. Y por el otro lado, VUG, al tener mayor diversificación, probablemente no estás tan enfocado en esas empresas tecnológicas y por lo tanto el costo de administración también es más bajo, de tan solo 0.04%, y un dividendo de alrededor de 1%. Así que hemos hablado solamente de ETFs que invierten directamente en acciones o en bolsas de valores. Pero ¿qué tal si tú estás interesado en tener mayor diversificación y enfocarte o tener un porcentaje de tu portafolio en otros instrumentos de inversión, como bonos, bienes raíces o incluso el oro? Por un lado tenemos a BND, que está invirtiendo completamente en puros bonos de la tesorería de Estados Unidos, así que son bastante seguros. Así que si tú lo que quieres es rendimientos y crecimiento de tu portafolio mucho más estable, probablemente invertir en BND sea una muy buena opción. En este momento tiene costos de administración de tan solo 0.035% y está pagando dividendos de 2.5%. Si tú lo que quieres es tener mejor exposición a bienes raíces, VNQ puede ser una muy buena alternativa, ya que es el que menores costos de administración tiene, de tan solo 0.12% y dividendos de 3%. Si tú inviertes en bienes raíces puede ser una muy buena alternativa para diversificar, ya que este también te está ofreciendo ingresos estables, pero también con esa plusvalía que muchísimas empresas que se dedican a hacer el arrendamiento de propiedades y estos los están rentando a empresas o a particulares. Entonces esa es una manera muy estable de conseguir rendimientos muy interesantes. Y finalmente, si a ti te interesa invertir en oro, probablemente en vez de comprarlo físicamente puedes tener exposición a este utilizando ETFs. El mejor ETF de oro en este momento, en mi opinión, es IAU de iShares. Así que de esta manera simplemente tú tienes exposición a la apreciación cuando existe mucha incertidumbre económica, como en este momento. Probablemente invertir en oro o una parte de tu portafolio en oro sea muy buena opción. Los costos de administración de este ETF están en 0.25%, que es relativamente alto y quizás sea el más alto de todos los ETFs que he mencionado, pero probablemente sea una muy buena opción si tú estás muy interesado en comprar oro. Y ahí lo tienen. Estos, en mi opinión, son los mejores ETFs que tú puedes comprar en este momento. Y recordemos que los ETFs son una muy buena alternativa si lo que quieres es tener la mayor diversificación posible al menor costo. Esto es muy bueno porque realmente los ETFs son inversiones pasivas. Y esto quiere decir que tú no tienes que estar investigando en empresas en específico, tú no tienes que estar investigando si es buena opción o no comprar bienes raíces, cómo se encuentra el oro. En fin, estas inversiones son realmente pasivas y con el menor esfuerzo. Así que si a ti te interesa simplemente tener exposición al mercado de la bolsa de valores, a bonos gubernamentales, a bienes raíces, probablemente invertir en muchos de estos ETFs que mencioné sea la mejor opción para ti. Simplemente con ETFs tú tienes una diversificación completa y de esta manera tienes exposición a absolutamente todos los instrumentos financieros que existen actualmente en el mundo. Espero que les haya gustado y les haya sido muy útil este video. Si fue así, comenten cualquier cosa, incluso díganme cuáles en su opinión son los mejores ETFs que podemos comprar en este momento. Denle like a este video, suscríbanse a este canal, compártalo con todas las personas que crean que a ustedes les vaya a ser muy útil y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, hasta luego.